Buen día, estimados estudiantes. Bienvenidos más a una asesoría con respecto al macro cuidado de la naturaleza. Su tutor, mi persona, el licenciado Carlos Israel Pardo Jiménez. El día de hoy vamos a ver sobre marco conceptual y marco metodológico. Para ello, asimismo, compartiremos las diapositivas para el respectivo trabajo. La clase anterior ya habíamos visto, en la clase anterior ya habíamos visto la delimitación del tema, la introducción y los objetivos. Para este punto, todos ya debemos tener nuestro tema delimitado y con el que vamos a trabajar respectivamente. Lo que nos toca ahora es analizar el marco conceptual y el marco metodológico. ¿Cómo lo voy a realizar y qué debo obtener para guiarme en el marco metodológico? Antes de ello, quisiera recomendarles que la investigación es una parte ardua en nuestra etapa estudiantil, pues permite el fortalecimiento para el pensamiento crítico de nosotros. Es bien sabido que el trabajo de investigación es un tanto difícil y que nosotros tenemos que asumir ese reto en cualquier momento de nuestras vidas. Para ello es importante entender las etapas y los componentes que nos permitan generar ese conocimiento para la realización del proyecto. Uno de los puntos cordiales de la investigación y puntos centrales es el marco teórico. En ello, ¿por qué? Porque es el conjunto de ideas y procedimientos de las teorías que van a guiar mi labor investigativa. Luego de eso viene seguida el método metodológico. Es un poco difícil, sí, pero nosotros lo voy a expresar en unos pasos para hacerlo mucho más fácil y concreto, para que ustedes puedan realizar esta parte de la investigación. Pero antes de ellos, recuerden que siempre cuando vamos a ingresar a un tema, es bueno tratar qué es, por qué y para qué es importante aplicar ese tema. Empezamos con el marco conceptual. Bien. Como les dije, ¿qué es un marco conceptual? ¿Cómo realizar un marco conceptual en un trabajo de investigación? Para ello, vamos a analizar qué es. Primero, es la parte fundamental de toda investigación. En ella, ¿por qué es fundamental? Porque en ella se identifican las fuentes primarias y secundarias sobre las cuales se sustenta la investigación del diseño y el estudio. También me ayuda a ampliar la investigación, la descripción del problema e integrar la teoría de la investigación y los factores que lo estudian. En este marco teórico también está constituida la presentación de postulados de distintos teóricos. ¿Qué quiere decir? Que hay muchas investigaciones con bibliografías diferentes de las cuales nosotros podamos abastecer esa información. En el marco teórico también nos permite, el marco teórico también permite al investigador tener una visión completa de los temas y el planteamiento teórico sobre los cuales vamos a fundamentar nuestro problema y la metodología. Este marco teórico facilita la información facilita la investigación al investigador para realizar un marco conceptual que respalda toda nuestra investigación, toda nuestra monografía a la que vamos a trabajar. El marco conceptual también cumple con muchas funciones. Entre ellas, yo he tomado las principales por el investigador argentino William Darros. Él menciona 5 funciones principales y básicas del marco teórico. Una de ellas es que posibilita describir los problemas en las investigaciones. Por ello, también es llamado marco conceptual, marco referencial o marco teórico. Como una segunda función, según Williams, investigador, es un instrumento fundamental para el análisis de los problemas de investigación y también el marco teórico le da sentido a todos los hechos o fenómenos de investigación. Y estos se orientan a una organización de las mismas. Como última función que lo toma el investigador Williams
es que el marco teórico es el eje integrador. ¿Ya? Es el eje, o sea, tenemos el punto clave. Es el eje integrador de todo el proceso de investigación. ¿Por qué? Porque sin el marco teórico no tiene sentido el problema. No se puede proceder a elaborar un diseño metodológico. Simplemente quedaría a la deriva. Una vez entendido y comprendido sobre lo que es un marco metodológico y sus funciones, podemos ahora sí hacernos la pregunta: ¿cómo elaborar un marco conceptual? Para ello, antes de elaborar, tenemos que saber que la construcción de un marco conceptual, teóricamente, es un proceso muy difícil para quienes inician o iniciamos este proceso de investigación. Y lo vamos a aplicar en 5 pasos sencillos para lograrlo exitosamente e incluso mejorar nuestra capacidad de síntesis para la realización de este marco teórico. El primer paso o el primer punto es tener en cuenta la estructura lógica para la elaboración del marco teórico. ¿En qué sentido? Sin un nivel jerárquico. Tengo que iniciar por un punto para concluir de manera secuencial hasta donde yo quiero llegar. No puedo no puedo poner en desorden o alterar las cosas, los conceptos, perdón, o los puntos que yo vaya a trabajar. Para ello es bueno tener la estructura lógica. Por ejemplo, si yo trabajo con medio ambiente, bueno, ¿desde dónde empiezo? Desde naturaleza, la vida mismo puede ser. Luego si voy a medio, luego qué es ambiente y cómo se relacionan. Ya, darle un nivel, un orden jerárquico. No puedo pasarme de un lado a otro. Para ello, este orden está constituido en 3 elementos: el antecedente de investigación, las bases teóricas y las bases conceptuales. ¿A qué me refiero cuando hablo de antecedentes de investigación? Que son aquellas investigaciones realizadas anteriormente y que guardan relación con tu problema de estudio. Por ejemplo, si hablo de deforestación, bueno, antecedentes, la primera palabra lo dice, que ya existe o ya trabajaron en eso. Antecedentes de investigación, que yo puedo basarme en información de otros trabajos ya investigados para resolver el mío o aplicar a lo que yo quiero. Si en el anterior aplicaron, por ejemplo, evolución o cómo inició la deforestación y yo lo que quiero trabajar es efectos, bueno, lo voy a usar para sustentar un poco más mi información. Cuando hablo de bases teóricas, en cambio, en estas bases teóricas se juntan o se reúnen un conjunto de conceptos y modelos que constituyen a un enfoque determinado que explican el problema planteado. Y cuando hablo de bases conceptuales, son aquellos significados de conceptos precisos y principales, expresados, variables o legales, que pueden involucrar en el problema de mi estudio o el problema que yo he formulado. ¿A qué me refiero? A que si hay un concepto, si ya existe un concepto científico y conceptualizado solo en ese tema, no puedo cambiarlo. Ese lo conoce todo el mundo y ese será. Por ejemplo, si yo voy a enunciar la célula sabemos que es la unidad estructural y funcional de los seres vivos. Eso lo conocemos aquí en Ecuador, en Perú, en China, en donde sea. Ese concepto lo conocemos en todo lado, así que a eso me refiero con bases conceptuales. A diferencia de que cuando hablamos de medio ambiente, todos tenemos nuestro criterio. Unos pueden decir, bueno, medio ambiente es la naturaleza, medio ambiente es la ecología que nos rodea, los bosques, los mismos seres abióticos que nos rodean, ¿ya? Ahí tenemos muchos criterios. A diferencia de que la célula, ese concepto único lo conocemos a nivel local, internacional, mundial. ¿Ok? A eso me refiero con este primer tema. Así que tengamos en cuenta una estructura lógica. Segundo, el segundo paso es identificar los antecedentes, las bases teóricas, las bases conceptuales de la investigación. ¿A qué me refiero? Que de esto depende la naturaleza de las características del problema planteado y que deberán ser explícitas en las interacciones de las variables de estudio. ¿Ya? Identificar. Voy a identificar si yo tengo un trabajo de plantas medicinales. Voy a identificar si ya existieron trabajos con respecto a eso, qué puedo tomar de eso, si hay bases, en bases teóricas, si ya existen conceptos o existen teorías con respecto a este tema para yo poder basarme en eso y poder tomarlo. Ojo, si yo voy a tomar un concepto de esos, también tengo que citar esa bibliografía.
Y con bases conceptuales, por ejemplo, saber medicina. ¿Qué es el concepto de medicina? Bueno, todos lo conocemos, es un solo concepto y yo lo voy a agregar, ¿ok? Eso es lo que voy a identificar con respecto a mi problema. Si ya tengo mi problema, como les dije, por ejemplo, plantas medicinales, bueno, voy a identificar todos los antecedentes y los conceptos para yo armar mi estructura jerárquica y ordenada de mi investigación. Como tercer paso, tenemos la consulta de bibliografías sobre los antecedentes, las bases teóricas y las bases conceptuales de mi investigación. Yo, si voy a trabajar en el mundo del medio ambiente, la deforestación o plantas medicinales, lo que yo tengo que hacer es ya ir consultando la bibliografía, información de dónde la voy a obtener, de dónde la voy a conseguir, cómo la voy a conseguir. Y siempre, como yo les he dicho, es bueno llevar un cuadernito de borrador, unas hojitas o una carpeta e ir anotando todo. Si yo paso constantemente en el internet, como les dije, pueden ir ya anticipando toda esa información. Bueno, me encontré un bonito artículo, lo voy a guardar, guardo ese link y le pongo, ojo, por ejemplo, causas o efectos de plantas medicinales. Lo puedo sustentar en mi investigación. Ya, eso es consulta de bibliografía, ya estar anticipado y saber cuál es mi tema, cuál es mi objeto, mi objetivo, y ya ir buscando toda esa información. Tanto en antecedentes, si ya existió investigación sobre esto, las bases teóricas, las relaciones que existen entre estos conceptos y las bases conceptuales, conceptos precisos y complejos. Por ejemplo, si hablo de medio ambiente, bueno, ya buscar qué es ecología, ya buscar qué es seres abióticos, seres bióticos, en caso de que yo quiera adjuntarlos. Cuando me refiero ahora a deforestación, yo también puedo buscar en bases, perdón, en conceptos complejos sobre qué es deforestación, lo contrario de deforestación, qué es una tala, qué es un árbol, ¿ok? Eso es consultar bibliográficamente y tener en cuenta de las páginas virtuales o artículos o blogs que yo estoy consiguiendo este tema. Y como cuarto, analizar minuciosamente la bibliografía, tomando puntos donde puedan hacer sus propias interpretaciones con respecto a la teoría. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a ir buscando. Y así ya tengo mi teoría, ahora sí voy a ir a buscar exactamente dónde yo quiero consultar eso. ¿Qué es lo que quiero consultar y si me sirve o no me sirve? ¿O qué puedo tomar yo de ese artículo para mi investigación? Eso es todo. ¿Ya? Analizar minuciosamente la bibliografía y saber también si es que son legales o no son legales esos sitios de investigación, si es que son apropiados, si son de maneras correctas, tomarlos de ahí. Por ejemplo, hay páginas en las que no son recomendadas. El mismo caso de Wikipedia ya casi no es recomendable trabajar con esas páginas de investigación. Para ello es bueno ir trabajando y buscando más información. ¿Ok? Así que eso es trabajar minuciosamente. Yo les voy a compartir una imagen en donde están unas páginas que son confiables para el trabajo de la investigación y la consulta de su bibliografía. El quinto paso, redactar. ¿Ya? Redactar. ¿Qué quiere decir? Que ya voy a empezar con mi marco metodológico. El último paso. Yo ya identifiqué mis antecedentes, ya voy a trabajar con una consulta bibliográfica, ya tengo anotadas mis referencias bibliográficas, ya voy anotando en mi cuaderno todo eso. ¿Qué voy a hacer ahora? Sí, a redactar. Por ello, se considera que la redacción del marco teórico consta de dos etapas. La primera es la exposición detallada que se utiliza para definir el problema. Y como segundo, es la interpretación del problema bajo los términos de la teoría. ¿A qué me refiero con la exposición detallada que se utiliza para definir el problema de investigación? Me refiero a que en esta etapa se debe presentar las teorías y hacer referencia a los autores, al contexto intelectual que surgieron estas teorías o de dónde surgieron. Y debe ser preciso el uso de la terminología y mostrar la relación de dos conceptos entre sí. Utilizar citas textuales, bibliográficas, buscando y dejando en claro la reflexión del autor.
Si yo voy a poner, si voy a consultar un concepto, bueno, voy a investigar dos teorías. Puede ser de un autor y de otro autor. Yo las escribo y debajo yo voy a conceptualizar o voy a parafrasear mi criterio con respecto a ellos. Según, menciona esto a comparación del otro autor que menciona, y a mi criterio, ya, eso es parafrasear. Yo voy a consultar de diversos autores. Por eso es una monografía. Mono significa uno, grafía, trabajo. Un trabajo de un solo tema, pero con diferentes autores. Y cuando me refiero a la interpretación del problema bajo los términos de la teoría, me refiero a que en esta etapa se debe describir, comprender el fenómeno de investigación, buscando enfocar el problema desde sus elementos y relaciones. Así podremos hallar la naturaleza de la investigación. ¿Ok? Esos son los 5 pasos que podemos realizar para armar nuestro marco metodológico. Recuerden también que toda investigación fortalece la consolidación del aprendizaje, además de aportar soluciones a diversos problemas sociales con el desarrollo del conocimiento. Para ello hay que ponerle mucho ánimo a la elaboración del marco conceptual e incluso de toda la monografía, ya que es un requisito para la titulación de ustedes y muestra la importancia de la capacidad investigativa y profesional. Bien. Como un ejemplo de un marco conceptual, ya yo tengo un tema delimitado ahí. El consumo de drogas en el contexto de las familias con hijos adolescentes. Si yo voy a trabajar ahora el marco conceptual, bueno, yo ya vi lo que es temas, ya vi objetivos, ya vi antecedentes, ya vi la introducción. Ahora sí voy al marco conceptual con este tema que lo tenemos en pantalla. Ya, a simple vista, yo sé que estoy hablando de drogas, de familias y de adolescentes. Ahí ya tengo 3 puntos claves para empezar con el trabajo del marco metodológico, perdón, del marco conceptual. Entonces, cuando voy a hablar de marco conceptual, significa que voy a consultar, voy a buscar conceptos básicos de las drogas, que es lo que estoy tratando en el tema que delimité. Entonces, voy a buscar conceptos de droga, referencia histórica, clasificación de drogas, la codificación sociocultural de consumo, sus defectos sobre el sistema nervioso y también clasificación de drogas por su composición química. Luego de eso viene un factor muy importante en las drogas, que es la adicción. Voy a consultar de varios autores, pueden ser de médicos, pueden ser escritores o investigadores. Luego de eso, ¿qué más puedo consultar en conceptos básicos de drogas? Los efectos de las drogas. Luego, el uso y las consecuencias de las drogas en los adolescentes y sus persecuciones en el contexto familiar. Entonces, miren, ya estoy armando una jerarquía, un orden. Empiezo por el concepto de qué es lo que yo estoy trabajando en mi tema. Luego, ¿qué voy? Si hay una referencia histórica, si hay una evolución o cómo se consiguió, también lo agrego. Luego, eso me va a botar a una clasificación, a varios tipos, y yo lo pongo ahí. Y si hay varios tipos, yo los menciono. Y también tengo que irlos conceptualizando según sus autores. Luego de eso, si ya tengo el objeto de estudio, ya tengo mi factor, ahora, ¿qué efectos producen eso? Una adicción. Bueno, yo la agrego ahí. Luego hay efectos de la droga. Y luego el uso de las consecuencias de las drogas en adolescentes y sus repercusiones en el contexto familiar. Luego de eso, esas drogas, ¿qué más me causan? ¿Qué más tengo en ellas? Tengo consecuencias sociales, tengo consecuencias legales, consecuencias económicas del uso de las drogas. Entonces, en ellas yo puedo separar las consecuencias sociales y las consecuencias legales, también económicas, y las voy conceptualizando. ¿Ya? Eso es en el concepto básico de las drogas. Pero también habla de familia. Ahora, ¿qué aplico en familia? Tengo que ver los factores, tengo que ver los factores de los hijos de adolescentes, ya los factores y los riesgos de protección. ¿Ok? Eso, entonces, voy a empezar por familia, concepto de familia, luego cómo se estructura una familia, el ciclo de la familia con hijos y adolescentes y las tareas en la familia de la adolescencia. ¿Ya? Características de las familias con adolescentes que consumen drogas y los tipos de drogas más utilizados por los adolescentes de riesgo y los factores de protección. Entonces, ya armé una jerarquía, un orden de cómo voy a ir trabajando con todo este concepto, con todo este marco metodológico que es el de mi tema. ¿Ya? Eso es un marco conceptual.
Eso con referencia a lo que es el marco conceptual. ¿Ya? Pudieron notar que en 5 pasos es muy fácil ir armando ese marco conceptual, marco teórico o marco referencial. ¿Ya? Una vez que tengamos eso, ya tengamos delimitada la jerarquía, consultado, recuerden tener en cuenta la bibliografía. Ya tienen que citar cada autor. Para ello, en las normas APA de la sexta y séptima edición, que ya se les adquirió, pueden irse basando. ¿Ya? Para que puedan citar cada autor con su correspondiente artículo, sea blog, artículo virtual, sea una página web, sea una revista, sea un libro o cualquier otro artículo físico o virtual que ustedes hayan consultado. Bien, una vez entendido lo del marco conceptual, vamos al marco metodológico. Para ello, en el marco metodológico también vamos a entender qué es eso y qué tipos de procedimientos con respecto al marco metodológico puedo aplicarlo para mi investigación, ya que existen muchos tipos de esta metodología. Antes que eso, la metodología, quiero mencionarles que es el procedimiento elegido para alcanzar los objetivos de trabajo. También la metodología alude cómo se quiere lograr este trabajo, o sea, qué se pretende perseguir, qué se quiere lograr, qué se quiere perseguir, cuál es mi objetivo al aplicar esta investigación. Si se opta por una modalidad de trabajo de investigación, por lo general, el enfoque metodológico se podrá hacer en distintos tipos. Puede ser en el enfoque cuantitativo, en el enfoque cualitativo y un enfoque mixto, al ser un trabajo de investigación, porque también existen trabajos demostrativos y trabajos de experimento o experimentación, que eso ya vimos en el principio con respecto a que era una monografía o los tipos de monografía que pueden haber. El enfoque cuantitativo, en eso el enfoque cuantitativo se interesa más en describir y analizar el objeto de estudio, apoyándose en datos numéricos y estadísticos. Por ejemplo, yo tengo un ejemplo que diga un estudio que evalúa la intensidad de apoyo que necesita una persona según el grado de capacidad. Para ello, ¿qué voy a aplicar yo? Por lo general, existe un enfoque que se incluye en los estudios correccionales y los experimentales. Entre ellos yo voy a tener datos numéricos como datos estadísticos para comparar o si no que yo haya resuelto para tenerlos desde cero. El enfoque cualitativo, en cambio, ese se interesa por conocer cómo los individuos o grupos sociales investigados viven y experimentan fenómenos experienciales. Cuando hablo de cualitativo me refiero a calidad. Por eso se diferencia del cuantitativo. En cambio, por ejemplo, el mismo ejemplo con el anterior, ¿ya? Solo que aquí lo vamos a pasar a cualitativo. ¿A qué me refiero? Vuelta es un ejemplo con un estudio que analiza la forma de las personas con la discapacidad que describen sus experiencias, dificultades, hora de enfrentarse a actividades de la vida diaria, ¿ya? Entonces, ahí ya no estoy manejando estadísticas, simplemente estoy investigando cómo viven, cómo actúan, cómo experimentan sus fenómenos o experiencias de la vida. En ese sentido, si uso el mismo ejemplo como el anterior. ¿Ya? Y aquí nosotros aplicamos, es una investigación etnográfica y el estudio de casos. Por eso es un enfoque cualitativo. En el enfoque mixto, en cambio, está sumado el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Estos dos enfoques unidos dan al enfoque mixto. Por ello, se procura establecer que algún tipo de conexión exista entre ellos. Obviamente que todo el estudio cualitativo se basa en una agregación de observaciones individuales, por lo que debe existir en cierta relación entre las pautas estadísticas generales y lo que ocurre en situaciones específicas. Si hablo del mismo ejemplo de analizar las causas de la discapacidad de una persona o lo que le falta y la vida diaria, bueno, ahí estoy usando los dos enfoques, cuantitativo y cualitativo. ¿Para qué? Para tener mi enfoque mixto. Y a la final yo relaciono esos dos. Si, por ejemplo, digo tanta cantidad o tal porcentaje de discapacidad que tiene la persona,
hace que tenga una vida un poco complicada o mucho más fácil o una vida media. Ya, ahí estoy usando el enfoque cuantitativo con el enfoque mixto. Los uno a los dos para tener un enfoque mixto. Y para nuestro trabajo de investigación, nosotros también podemos usar tipos de métodos de investigación. Entre ellos tenemos el método deductivo, el inductivo, el histórico, el descriptivo, el método explicativo, el método experimental, que son uno de los más básicos. De ahí existen muchos otros métodos. Ustedes tienen que investigar qué método es el que están usando y qué método van a aplicar. Y una vez que lo hagan, lo escriben conceptualmente a ese concepto y luego tienen que parafrasearlo cómo lo usaron o estadísticamente cómo lo aplican. Por ejemplo, si yo uso el método deductivo, ya el método deductivo es aquella orientación que va en lo general a lo específico, es decir, que la parte de un enunciado general es la que va desentrañando partes de elementos específicos. Si yo apliqué ese método, bueno, ese es el que yo lo voy a agregar, voy a conceptualizarlo según el autor y luego lo parafraseo con mi criterio. Y bien, eso es todo lo que podemos ver con respecto a la semana del 8 al 12 de junio que nos corresponde marco conceptual y marco metodológico. Les agradezco mucho y espero que se encuentren muy bien. Gracias.